¿Cómo están? Un gusto, como siempre, poder estar en este espacio de Sabiamente Ignorante para compartir un rato juntos, para dialogar, para conversar, para animarnos a entrar en ese mundo interior que nos propone la espiritualidad y la fe para cultivar, para crecer, para encontrar la manera de ir mejorando nuestra calidad de vida y también para ir encontrando de alguna manera pistas que nos, a fin de que nuestra vida sea más plena, ¿no? Sea más cercana a esa vida que Dios soñó para nosotros, un encuentro con nosotros mismos, con los demás, que nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros, a vivir con mayor autenticidad. Ahí está con nosotros Paula Torres. Hola Paula, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, padre Javier, qué lindo ver que ya estamos a tiempo, en hora, que se van conectando, que nos empiezan las visitas, siempre de tanta fidelidad. Y me encantó ver la foto que estuviste este fin de semana en ejercicios y que lo vi también a nuestro amigo en común, Alejo Niti, una alegría enorme. Sí, 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 Una sí. alegría. Sí, Sí. la verdad que sí, ahí se empieza a sumar gente como siempre. Qué bueno que la gente empiece. Ya es como un público, por decirlo así, cautivo, de alguna manera cautivo. La palabra es medio feo, ¿no? Pero creo que se expresa bien esto de estar como entusiasmado con el camino espiritual, como decía recién, y la gente se va sumando. Y así como hay gente muy interesada en su vida espiritual, en crecer humanamente, en profundizar, acá en el vivo, en Sabiamente Ignorante. También, como decías, este fin de semana, primero toda la semana, con los mensajeros de la paz, sacerdotes, seminaristas y también otros curas de otras diócesis, tuvimos una semana de retiro espiritual. Y el fin de semana al grupo de laicos, viernes, sábado y domingo, un grupo de laicos precioso, también con Sí. muchos deseos de crecer en ese crecimiento interior, espiritual. Cuando anidamos desde ese fondo más íntimo que tenemos, vemos la vida de otra manera, es increíble. Por más que eh, mucha gente nos diga que la vida está hacia afuera, que la felicidad está afuera, que lo mejor siempre está por conseguir, por llegar, por alcanzar a la vuelta de la esquina, debajo de una piedra en otro país. La verdad que si primero estamos bien con nosotros, vayas a donde vayas, la plenitud no se gesta porque podamos conseguir algo o estar con alguien o en algún lugar. Ujú. La plenitud Sí. primero está acá adentro, y cuando está primero acá adentro, cualquier situación se vive de una manera distinta. Y así fue un retiro precioso. Ahí estuvo nuestro amigo Alejo, que te mandó muchos saludos. La verdad que fue una experiencia linda, hace mucho que no lo veía. Así que a pesar del silencio, porque fue un retiro de silencio, pudimos conversar y compartir. Así que muy bien. No, Vos, Paula, ¿cómo has estado? aparte, muy bien, padre Javier. Y me gusta todo esto también que digo, los ejercicios espirituales de la compañía de Jesús, que siempre las personas laicas y hacemos esta práctica, esta interioridad y esta metodología de ejercicios que dan sus frutos. Me encanta cuando a veces veo tus fotos. Vos haciendo los ejercicios con otros sacerdotes, digo, qué lindo que se genere como este punto de encuentro también en otras personas pares, ¿no? Porque nosotros somos Sí, como a veces los sí. principiantes. Sí, No, no, es muy lindo porque es compartir no solamente el ministerio sacerdotal, sino compartir también el mismo anhelo de que nuestra vida, sobre todo como consagrados sacerdotes, todos estamos en este camino de ir configurándonos con Jesús sacerdote y queremos que nuestra vida sea un reflejo del sacerdocio de Jesús, en la compasión, en la misericordia, en la mirada esperanzadora ante la realidad, ante las personas. Y compartir entre los curas es muy bonito porque yo aprendo muchísimo acompañando a los sacerdotes, me enriquece las experiencias de su vida, me hace pensar y por supuesto que me ayuda también muchísimo a la hora de replantear unos ejercicios espirituales, me dan como material claro. sobre el que abordar para que sea una experiencia no volada, no de Sí. principios, de ideas, sino una experiencia encarnada, una experiencia que nos permita
leer la vida, los acontecimientos, los hechos de nuestra vida desde ese fondo más íntimo, más auténtico que es Dios en nosotros, ¿no? Esas fuentes de inspiración que son inagotables, tanto esto que vos te nutrís de las experiencias de otros sacerdotes, como también cuántas veces te he escuchado decir, a mí me gusta lo que pasa en la calle, saber lo que le pasa a las personas de a pie, dirían los españoles, Sí. cómo están viviendo y cómo están sintiendo, y por eso es hora de presentarte para que levanten la mano los que son nuevos esta tarde, esta noche, porque después sabemos que vienen las reproducciones. El padre Javier Rojas, él es sacerdote jesuita, licenciado en Teología Espiritual por la Universidad de Comillas de Madrid, España, además con estudios de psicoterapia gestáltica rogeriana, una persona con una gran capacidad de escuchar y una gran capacidad empática de poder entender lo que uno vive en la vida misma todos los días. Así que dicho esto, para los que están ahora, que se están uniendo, que estoy viendo que está desde Bolivia, qué lindo, ya vi Santa Fe. Sería bueno que nos digan desde dónde, ¿no? Porque siempre lo decimos, ¿no? Como siempre citás vos a una conocida conductora de Argentina, el público se renueva. Y siempre hay gente nueva, siempre hay gente que a veces ve la historia, la temática, alguien le cuenta, mirá, vos sabés que la otra vez estuve viendo, o le envían, ¿no? El vivo que después queda grabado en el feed de la página de Sabiamente Ignorante y también la tuya, ¿m? Paula Torres Contacto, ¿no, Paulita? Bueno, sí, y así es como mucha gente se entera. A vos también te ha pasado, a mí me ha pasado este fin de semana que la gente, mira, ahí está, ahí la gente está poniendo, qué lindo, desde Mendoza. La gente se acerca, me dice, padre, yo lo sigo en los vivos que tiene con Paula en Sabiamente Ignorante. La verdad que es una alegría encontrarse con gente así. Acá es como la virtualidad, vemos su nombre, estamos viendo lo que van poniendo, muchas gracias. Nos gusta que sean de distintos lugares, porque en el fondo lo que nos hace confluir es el anhelo de crecer. Siempre digo que ojalá nunca perdamos ese deseo, aunque a veces creemos que ya lo sabemos todo, que ya tenemos todo resuelto, que tenemos la vaca atada. Siempre aparece algún despistado por ahí que cree que tiene la vaca atada. Esos se empobrecen porque en realidad la vida es aprender, es descubrir, es vivenciar, es saber reflexionar. Nunca somos los mismos. Entonces las situaciones, aunque se puedan repetir, nuestra condición humana, nuestra existencia, que ha ido cambiando, nos permiten ver situaciones que antes las juzgábamos de una manera, ahora las juzgamos de otra. La otra vez me acordaba, vos sabés, Paula, y le cuento a la gente que en agosto voy a cumplir 50 años. Y la verdad que estoy muy entusiasmado con cumplir mis 50 años. No sé si la gente estará, cuando llega a esa edad, se pone contento. Yo estoy contentísimo de cumplir 50 años. Siento que hay ciertas cosas que ya las he pasado y que he aprendido de esas cosas que he pasado y me han alimentado muchísimo. Mira, ahí está Alejo Nitti, se acaba de unir. Hola Ale, ¿qué tal? Qué gusto. Alejo, ya pasamos el aviso tuyo. ¿Cómo estás, Alejo, querido? Ya estuvimos hablando de vos. Y además que se suman de tantos lugares, veo La Plata, Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, Entre Ríos. Me encanta el mapeo que hay en Sabiamente Ignorante y saber, como decís vos, que todo esto nos une, nos suma, y nos hace crecer el espacio, bueno, tuyo, que tengo el honor de acompañar y que nació en pandemia, así que si vos cumplís 50, ya Sabiamente Ignorante tiene como 3 años. Tenemos que hacer un cumpleaños de Sabiamente Ignorante. Exactamente, mira, uno de Colombia, qué lindo Colombia. Hace años estuve en Colombia, hace años. Sí, muy, muy lindo, lindo. Yo estuve en Bogotá y otra provincia, no me acuerdo, otro estado, no sé cómo se divide, no recuerdo ahora. Qué buena gente, qué buena gente. Me acuerdo que en Colombia cuando llegué a Bogotá, el día siguiente cuando bajo a desayunar, estaban las señoras ahí atendiéndonos muy bien y me acuerdo que me dijo, padre, ¿qué le provoca?
¿Cómo que le provoca? Claro. Hasta que entendí que le provoca es qué le gustaría comer, qué le apetece, dirían los españoles. ¿Qué le provoca? Y le dije yo, mira, unas arepas, así que ahí nomás preparó unas arepas. Qué cosa tan rica, qué cosa tan rica. Así que Bueno, y muchas pasamos gracias, todo saludos desde Colombia. ¿Mm? Barranquilla, Montevideo, Río Cuarto, Mira, es sí, impresionante, qué lindo. Bueno, y aparte de esto que decías que cumplís los 50 años, vas a tener que cambiar ya todas tus palabras cuando decías cuando ibas a cumplir 40, 40 y pico. Ahora vas a tener que extender cuando decías qué esperabas en la vida, cuando esperabas claro, querer, que te quieran, eso ahora lo vas a sí. tener que estirar, vas a Claro, tener que hacer un siempre. cambio. Esa es que es una, claro, es una reflexión vieja, ¿no? Tengo que actualizarla. Para la gente que se une recién, siempre hemos hablado, Paula me ha escuchado decir los ejercicios, que yo me había dado cuenta que hasta los 40 años, viste que cada 10 años hay crisis. Hasta ahora no veo ninguna en el horizonte, pero si viene la atravesaré como he atravesado las otras crisis, ¿no? Me da miedo eso. Pero cuando cumplí los 40 y al poquito tiempo vino ese acomodón, que hace tan bien, tan bien. Primero asusta un montón. Pero después uno se va dando cuenta que le agarra el ritmo y se va dando cuenta que en realidad no fue tan terrible y que dio unas ventajas enormes. Pero en ese momento yo decía que hasta los 40 años de edad me había dado cuenta que mi búsqueda de felicidad estaba muy pendiente de los demás, que los demás me llamen, que los demás me consideren, que los demás me busquen, que los demás me inviten, que los demás, que era como que estaba muy pendiente de lo que los demás hacían conmigo. Y después de los 40, una cosa que aprendí es que en realidad la felicidad no está en que los demás estén pendientes de vos, sino en que yo encuentre a alguien a quien llamar, a quien buscar, a quien querer, a quien amar, a quien servir. Que cuando sale de mí la iniciativa de querer a otro, la felicidad fluye en nuestro interior con una fuerza enorme que la verdad que no se acaba. Pero ahora voy a tener que decir, mira, hasta los 50 años uno generalmente busca estar pendiente de que los demás nos quieran. Recién lo decía en la reflexión de la misa, hay que acabar con esa idea tan materialista de creer que los demás nos deben algo, como si los demás tuvieran la obligación de querernos, la obligación de hacernos felices, la obligación de hacernos sentir bien. Y le decía, mira, nadie te debe nada. Nadie vino al mundo aquí a cumplir tus expectativas ni a cumplirte tus caprichos. Madurá de una vez y darte cuenta que para ser feliz y pleno como querés, no vas a buscar, no busques en los demás que te satisfagan tus deseos, necesidades y caprichos. Empezá a querer vos, empezá a llamar vos, empezá a ser centro de tu vida a los demás y salir un poquito de ese ego tan grande que tenés y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a cambiar. Ese victimismo de que yo sufrí cuando era chico, eso ya es viejo, ya nadie te lo cree. Seguir creyendo que los demás, porque yo sufrí cuando era pequeño, tienen que quererme ahora, eso es una mentira tan grande que lo único que hace es enroscarnos en nuestro ego ahí y quedarnos atrapados, ¿no? Yo creo que el gran salto es aprender a salir de uno mismo, sabiéndose querido primero interiormente. O sea que el gran trabajo para empezar a amar a otro es quererse a uno mismo. Sin eso, el otro siempre va a ser un objeto que tengo que traer a mi interior para que me haga feliz la vida. Cuando uno ya es feliz sin nadie interiormente, ahí donde entra la gracia de Dios y el amor de Dios, cuando uno es querido, interiormente lo que hace es compartir el amor con el otro. Y te acordás que decíamos la semana pasada, Paula, cuando uno vive así, agradece a la persona que llega en tu vida y le decís gracias por llegar. Agradeces a la persona que se queda con vos, gracias porque estás, y agradeces a la gente que se va y le decís gracias por haber compartido conmigo este tramo de mi viaje. Entonces uno vive con gratitud, vive alegre, vive feliz. Si no vivimos siempre queriendo que alguien venga, vivimos queriendo retener a alguien
y vivimos llorando por el que se fue. Las personas que viven así denotan que interiormente no se quieren lo suficiente como para compartir con los demás lo que tienen, sino que esperan de los demás que le traigan lo que ellos no han podido cultivar ni cosechar por sí mismos. ¿Mm? Padre Javier, ya nos conectamos, 98 personas, queremos decirles que todavía no empezó el tema de hoy, que ahora mismo empieza, que es un repaso que hacemos en el inicio de la conexión, de la conectividad. Padre Javier, y hoy el tema es la autenticidad, qué palabra, ¿no? La autenticidad. Exactamente, exactamente. El tema es despertar la autenticidad. Despertar la autenticidad. Y pusimos una pregunta en el flyer, ¿te acordás, Paula, que decía, ¿dónde encuentro la fuente inagotable de inspiración que me impulsa a vivir con autenticidad? Puede ser una pregunta media larga que la gente dice, a ver, repetirlo de nuevo, lo voy a repetir. ¿Dónde encuentro la fuente inagotable de inspiración que me impulsa a vivir con autenticidad? Que traducido de una manera más simple es, ¿dónde está esa fuente de inspiración que me hace todo el tiempo sacar mi mejor versión? Ser auténticos, ¿no? El beato, este chico, el beato de la Eucaristía, no me sale el nombre ahora, ya alguien me lo va a tirar ahí. ¿Cómo? El italiano, Acutis. Él decía que todos nacemos originales y morimos copia. Me gustó esa frase porque en el fondo hay muchas personas... Nacimos originales y morimos copias, claro, como que no nos animamos a cultivar lo auténtico y lo original. Tenemos tendencia a copiar modelos externos o ajenos para parecernos a. Muy poca gente se anima a descubrir su propia autenticidad. Y yo creo que este es un tema interesante para tratar esta noche, es cómo hacer para ser auténticos y ser fieles a esa originalidad que hay en nosotros, que si no sabemos encontrarnos con esa fuente original en nuestro interior, tenemos la tentación de vivir copiando modelos ajenos, vistiéndonos como el resto, actuando como el resto, tomando acciones, conductas, palabras, de los demás. Qué difícil es ser auténtico y sentirse cómodo con la propia alma, ¿eh? Qué difícil es sentirse cómodo con la propia alma. ¿Por qué? Porque vivimos queriendo quitarle a los demás lo que tienen para ensartar en la nuestra, y si encima queremos sentirnos cómodos, es difícil. Cada uno tiene lo propio y ahí está lo lindo. Quiero contarles a la gente que esta charla, este tema, como muchos otros, salen con Paula en un momento muy particular. Les vamos a hacer una confesión, o les voy a hacer yo la confesión. La mayoría de las charlas que salen, los temas que salen con Paula, salen cuando estoy de viaje. Exactamente, cuando estoy viajando, que a veces son largas horas, 5, 6, 8 horas de viaje en el auto, ese momento en que voy solo, feliz de la vida, conmigo mismo, contento, me surgen los temas para conversar, ya sea para Sabiamente Ignorante, y ya estamos armando los temas para el programa de radio en Radio María, que vamos a comenzarlo en breve, ¿no? Y le contaba a Paula en esa conversación que había visto, a razón de el fallecimiento de la abuela del rock, Tina Turner, sí, que murió a los 83 años en Suiza. A raíz de esa noticia recordé que hace muchos años, cuando salió su película, me pareció una película muy fuerte, la vida de esta mujer, muy fuerte, y me había quedado resonando un poco cómo detrás de esa vida tan dura había surgido una mujer tan excelente, con tanto talento y con tanta capacidad, no solamente en lo artístico, sino también en lo humano. Y le contaba a Paula que había visto un documental de su vida que se estrenó justamente al morir ella, que después si quieren los pueden ver, están en HBO,
eh, un momento, dije yo, acá está el tema. Y así es como surgió este despertar la autenticidad. En un momento, quiero hacer solamente una aclaración como para encuadrarlo, para que ustedes puedan ir a ver, el documental, pero para un marco de referencia, exacto. Sí. Y es que en un momento a ella le piden que cante una canción que ella dice, yo no quiero cantar esta canción porque no tiene nada que ver conmigo, no es mi estilo, no es mi manera. Ella sentía que le estaban imponiendo un modelo de canción, un modo de cantar que no coincidía con su ser más íntimo, no sentía cómoda el alma para cantar. Y el representante le dice una frase: yo no quiero que cantes copiando a nadie, quiero que interpretes esta canción siendo Tina Turner. Es decir, quiero que te apropies de ella y que puedas fluir con ella cantando desde tu ser más auténtico. Y así es que canta, y es la canción que la lleva a la fama. Es la Increíble. canción que la catapulta a todos los escenarios, a los escenarios mundiales, y es lo que le hace ser lo que termina siendo esta mujer. Y entonces de aquí le digo a Paula, ¿por qué no tratamos en el vivo de este lunes despertar la autenticidad? ¿Qué hay que hacer? ¿Se acuerdan que la otra decíamos qué hay que hacer o qué hay que dejar de hacer para que podamos conseguir esa plenitud interior que estamos buscando? Unido a la charla o al encuentro al vivo de la semana pasada, vamos a seguir ahora reflexionando sobre qué hay que dejar de hacer para poder conseguir y despertar esa autenticidad. Tina Turner tuvo que dejar de hacer algo para poder reencontrarse con ese talento maravilloso que ella llevaba ahí escondido y que por negación, por victimismo, por las situaciones dolorosas que había vivido, estaba como apocada, ¿no? Ella dice en su entrevista, en la entrevista siempre le acompañó la sombra de Ike Turner, que fue su marido, siempre le acompañó el dolor de su historia, hasta que un momento se desliga de ella, del peso, no de su historia, sino del peso, de la interpretación que hacía ella de su historia, y eso fue lo que le permitió salir, ¿no, Paula? Y acá está diciendo Gaby, somos auténticos cuando interpretamos nuestra propia vida sin plagios. Qué Sí, y es lindo. muy difícil. Claro, es muy difícil ser auténtico. Qué bueno en el marco de referencia de Tina Turner que vos, uno descubre eso, decís, estás a veces en zonas como de quietud o que ya te estás manejando así en la vida y como es bueno la autoindagación, una palabra que vos hacés referencia en el texto de hoy, Sí, de autoindagarse y ver dónde está uno parado y decís, esto requiere incomodidad, ¿no? Porque a veces sí, decís, siguen pensando muchas personas, y me incluyo, que es como un camino de rosas, el camino espiritual, la interioridad, sí. el autoconocimiento, y esto ya a esta altura sabemos que no es así, ¿no? Que tenés que salir de Exactamente. la zona. Esto de confort, ¿no? Esto de despertar la autenticidad, como charlábamos hoy, Pablo, entre nosotros y le compartimos a la gente, requiere valentía y autoindagación, esto que decías, ¿no? Es decir, debemos estar dispuestos a mirar hacia adentro, a explorar nuestras emociones y a cuestionar nuestras creencias limitantes. Es increíble cómo nuestro modo de pensar, nuestras emociones y las creencias que tenemos sobre nosotros mismos son las que más nos limitan en este camino de ser auténticos u originales, ¿no? Indagar sobre ese modelo mental que nos limita, esas creencias que nos limitan, es un paso fundamental para liberar de nosotros lo auténtico, lo que es propio, o lo que siempre escuchamos decir, la mejor versión. Es decir, en cada momento que transitamos, siempre nos vamos a encontrar con una creencia limitante y con emociones que no nos permiten a veces fluir con la intensidad que nos gustaría. Y creo que encontrar en nuestro interior esas creencias para desandarlas es fundamental
para crecer en autenticidad. Yo sé que ya ustedes se están preguntando, padre, ¿cómo hago para indagar y para quitarme esas creencias limitantes? ¿Cómo hago para sacar el lastre de esos pensamientos o el recuerdo de esas emociones, las situaciones dolorosas que he vivido, que yo soy consciente que no me dejan avanzar? Hoy me decía una señora, padre, la verdad que es cierto lo que usted nos decía la otra vez en el retiro, de que tenemos a veces interiormente creencias sobre nosotros mismos que nos impiden creer, primero confiar en nosotros, creer en nosotros y poder desarrollar la capacidad latente. A veces son miedos propios, a veces son creencias que otros nos han introyectado, a veces son malas experiencias que hemos tenido y reflexiones limitantes que hemos hecho sobre esa experiencia que nos coartan la libertad y la capacidad. Quiero ir, Paula, si te parece, como al primer punto para desandar esas creencias limitantes que no nos dejan despertar en el ser auténtico. Uno tiene que ver, unido un poco a lo que decíamos recién, el documental de Tina Turner, lo primero es dejar de ver nuestra historia como un depósito de basura. ¿Qué significa esto? Dejar de cargar nuestra historia como si algo de en ella nos condenara, nos avergonzara o nos limitara. Muchos vivimos nuestra historia como un peso, porque tenemos en ella, si no tomamos el trabajo de mirarla, tenemos en nuestra historia partes que no nos gustan, partes que nos avergüenzan, partes que nos humillan, parte de ellas están también con situaciones dolorosas, pero no es lo único que existe. No es solamente el dolor, la vergüenza, la humillación, lo que cargamos en la historia. Es importante reconocer que nuestra historia no define quiénes somos, sino que es solo una parte de nuestro viaje. Esto es importantísimo. Nuestra historia no define quiénes somos, solo es una parte del viaje que estamos realizando. Si miramos nuestra historia, Paula, y solo reconocemos las situaciones dolorosas de manera negativa, constantemente vamos a estar reviviendo el dolor emocional y reforzando los pensamientos y las creencias limitantes que nos impiden sanar y transformar nuestra historia. Esto es fundamental. Tenemos que dejar de mirar nuestra historia como una carga, como un recuerdo constante de ese dolor emocional, porque con eso seguimos fortaleciendo los pensamientos y las creencias limitantes. Sí. ¿Qué te parece, Paula, esta primera parte? Sí, es importantísimo, pero ¿por qué ese anclaje existe como punto de referencia en nuestras vidas cuando decís, bueno, yo soy así porque me pasó tal cosa? Es como una situación de comodidad, de no querer autogestionar lo que te pasó y poder verle otro camino. ¿Por qué uno siempre se recuesta en ese pasado, en esa vivencia, en ese evento que te pasó y no podés sentarte y decir, bueno, a ver, veamos de nuevo el escenario y cómo le doy un sentido? Sí, yo creo, Paula, que la mayoría de las veces se debe a que nosotros creemos que nuestra historia nos define. Esa es una creencia limitante. Cuando nosotros creemos que lo que hemos vivido, hay personas que han vivido situaciones muy duras, situaciones de abandono, de maltrato, de abuso, de todo tipo. Eso marca profundamente nuestra persona. Y eso, como nos avergüenza, como nos limita, como interiormente nos hiere, pero como tenemos la idea de que nuestra historia nos define quiénes somos, no nos ponemos a pensar en la posibilidad de que esos son hechos de nuestra vida que tenemos que sanar, integrar de alguna manera, pero que no nos definen. La capacidad de elegir cómo quiero vivir lo vivido siempre es la salida a ese círculo vicioso de solamente recordar nuestra historia como un conjunto de hechos dolorosos
que no hacen otra cosa que fortalecer el dolor emocional, como decíamos recién, ¿no? Fíjate que acá Gaby también comenta algo que viene en otro punto tuyo, que dice ver nuestras luces y sombras, saber iluminarnos, iluminar nuestra oscuridad. Ese es otro de los puntos realmente que decís, de la oscuridad es donde nace la luz, que lo decís vos. Exactamente, exactamente. Ahora vamos a llegar a ese punto porque me parece muy importante lo que está diciendo. Antes me gustaría incluir algo más sobre este primer paso, que es dejar de ver la vida como un cúmulo de dolores que uno arrastra y que nos avergüenzan. Es que cuando empezamos a darnos cuenta que en realidad las historias, las experiencias de nuestro pasado no nos definen como personas, nuestra percepción automáticamente cambia sobre nosotros mismos y sobre la realidad. Entonces, pasamos de ser las víctimas que hemos sufrido a las personas que tenemos la libertad de elegir cómo me quiero situar ante mi historia. Si como víctima que llora, se lamenta y sufre por lo vivido, o como alguien que quiere rescatar, y aquí está el paso fundamental del cambio de percepción, rescatar de esas experiencias que aunque han sido dolorosas, humillantes y vergonzosas, pueden revelarme una capacidad, por ejemplo, la resiliente, empatía, misericordia, capacidad de afrontar los problemas con mayor fuerza. Todo lo vivido puede convertirse en un potencial enorme de creatividad, de fuerza, de potencialidad. Pero para eso tenemos que desconfigurarnos de la idea de que la historia nos define para asumir la verdad que es que al convertir nuestra historia en una fuente de sabiduría, nuestra percepción cambia por completo. Nadie está condenado a vivir por mal por los hechos dolorosos de su pasado. Voy a repetir. Nadie está condenado a vivir mal por los hechos dolorosos de su pasado. Siempre tendremos la capacidad y la libertad de elegir cómo nos queremos situar ante la vida. Eso es fundamental. O sea que del victimismo hay que salir si uno quiere despertar la autenticidad y la originalidad interior. También de las emociones negativas, ¿no? Que decís, ¿cuál es esa frase tan simple que dice, cuando uno cambia el pensamiento, te cambia el sentimiento, ¿no? Cuando podés focalizarte en otra manera de pensar, te cambia automáticamente. Exactamente, Paula. Es una de las grandes experiencias que relata Ignacio en las reglas de discernimiento, cuando él dice: los pensamientos que salen de la desolación, es decir, los pensamientos que surgen en nosotros en un estado de tristeza, de angustia, de desesperación, son muy contrarios a los pensamientos que salen cuando estamos consolados, es decir, alegres, felices, contentos, en paz. Lo que Ignacio está advirtiendo, fíjate que mucho antes de que existiera la psicología, es que nuestro estado afectivo de alguna manera configura nuestro estado afectivo, nuestra calidad de pensamiento. Eso limita nuestra percepción y por supuesto que nos dan o apertura de vida o nos achican los horizontes. Por eso es que es importantísimo abordar lo emocional, es decir, cómo he vivido o vengo viviendo los hechos de mi pasado. Si todavía crees que tu historia te ha configurado para toda la vida, difícilmente puedas generar pensamientos que te den mayor amplitud a tu vida, porque como son dolorosos, vergonzosos, los pensamientos te achican el horizonte. Necesitamos descubrir nuestra libertad y la capacidad que tenemos de situarnos ante las cosas dolorosas que hemos vivido de otra manera. Y así es como se abre la cabecita para mirar el horizonte con mayor esperanza. Sí, acá dice Panchita, que es cierto, y aprendí con los años a guardar de lo pasado lo positivo y con alegría ponerlo en manos del Señor, el presente y el futuro. Bien de lejos. Exactamente, exactamente. Exactamente. Veo que estás leyendo, sí, hay muchos. Niña interior, amada, alegre, feliz.
son experiencias que para sanar y crecer, dice Marcela. Cari, Sí. Cari Salega dice, encuentro mi fuente inagotable en mí, en mi niña interior, amada, alegre, feliz, que me inspira a ser mejor cada día y a trascender, a desafiarme. Trascender y a desafiarme. Excelente, Cari, totalmente. Yo creo que cuando uno cambia o asume dos cosas que vengo repitiendo y lo quiero resaltar. Cuando uno asume dos cosas en este primer paso, que la historia no me define, solo es parte del camino que estoy transitando, primero, y que puedo rescatar de lo vivido, aunque haya sido doloroso, experiencias enormes de crecimiento, de sabiduría, para cultivar mi autenticidad, mi percepción de la realidad cambia. Y eso es maravilloso porque se abre un mundo inimaginable de oportunidades, de esperanza, de alegría. Es algo que libera el potencial, Sí. libera la capacidad de creer en la esperanza, libera la fe, libera la confianza en Dios, se renueva la confianza en Dios, en los demás, aunque hayamos pasado situaciones difíciles, ¿no? Exacto. Por eso decía, ¿y cómo se llega a este punto? Es a través del viaje al interior, a uno mismo, a esta autoindagación de la que hablas y el descubrirse y poder avanzar y que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para empezar, eso es lo bueno. Exactamente, yo creo que cuando uno llega a esta edad de 50, de 50 años, antes hasta 40, ahora cuando uno llega a los 50, y se da cuenta que en realidad tu historia o parte de tu historia todavía la seguís viendo como un tacho de basura, que es mejor no ver, que es mejor no recordar, que es mejor olvidar, significa que todavía la seguís mirando como una cosa que te ha marcado o que te ha condicionado. No, no nos ha condicionado, nos ha marcado, pero no nos ha condicionado. Y tenemos que recuperar. Yo creo que detrás de ese dolor hay mucha resiliencia, ¿no? Mucha fortaleza. De hecho, no seríamos las personas que somos hoy sin esos hechos dolorosos, que aunque no logremos admitirlos, el trabajo que hemos hecho o que han hecho con nosotros nos hacen ser las personas que somos hoy. Imagínense si así, a veces con malas gestiones del mundo emocional de nuestro pasado, somos buenas personas. Imagínense con esa y parte de la historia integrada totalmente. Seríamos un potencial que está ahí dispuesto latente a crecer y a renovar, ¿no? Es cierto. Y nos estamos adelantando, pero acá hay un comentario que dice, es más, creo que no se puede crecer sin situaciones dolorosas. Es otro de los puntos de cuánto ayuda el crecimiento frente al dolor, ¿no? Claro, totalmente. Yo estoy convencido, bueno, de hecho va a ser un poco el tema, vamos a adelantarlo así como es el tema con el que vamos a abrir el nuevo ciclo de Radio María, de sabiduría de a pie, Ujú. cómo los hechos dolorosos de la vida, sí o sí, ayuda. Bueno, no vamos a hablar más porque si no voy a terminar contando todo. Lo vamos a No, dejar como sorpresa para el programa de Radio María, pero ese tema lo vamos a abordar, yo creo que sí, con profundidad, por supuesto, con seriedad, ese tema lo vamos a abordar y creo que será muy lindo. Vamos, Paula, si querés, al segundo paso, ¿eh? sí, ¿Cuál sí, es el sí, segundo vamos, paso vamos. para despertar la autenticidad o qué tenemos que dejar de hacer? Primero decíamos dejar de ver nuestra historia como algo que nos condena o que nos marca, que nos limita para siempre. No, hay que dejar de hacer eso. Lo segundo es que hay que dejar de creer que lo vivido nos marcó solo negativamente para siempre. Es decir, esos hechos dolorosos, porque nos duelen, nosotros las identificamos como negativas. ¿Mm? Esa es otra falsa creencia. ¿Mm? Falsa creencia. Porque algo te duela, porque algo haya sido vergonzoso, porque algo haya sido humillante, no significa que te haya marcado negativamente o solamente negativamente. Esa es una creencia también falsa. Es cierto que los acontecimientos pueden dejar
cicatrices emocionales, pero no significa que no podamos permitir que esas cicatrices definan mejor nuestro futuro. De hecho, los grandes emprendedores, me gusta por ahí una frase que ahora la voy a recordar bien y la voy a decir, me gusta que los grandes emprendedores, las personas que han conquistado el éxito, por así decirlo, dice la frase, han fallado muchas más veces antes de acertar que las que nosotros queremos en los primeros intentos. Y es verdad, es verdad. Solo aquel que admite su fracaso, su dolor, sus intentos, es el que termina conquistando una técnica. Por ejemplo, que toca el piano, qué sé yo, el arte, el baile. Solo aquel que admite que hay dolor en su fracaso, que hay dolor en los intentos, que hay dolor en lo que no ha podido en su momento vivir de una manera distinta, ese dolor tiene un potencial creativo que tenemos que aprender a reconocer. Entonces, tenemos que dejar de creer que los dolores o las heridas solo han marcado negativamente. No, no han marcado negativamente. Lo que hemos vivido, los dolores, también son un potencial de crecimiento y de autenticidad. Nadie aprende si antes no fracasó. Nadie llega si alguien primero no intentó. Es fundamental esto. Entonces, dejar de creer que las heridas solo son malas porque nos duelen es no comprender la naturaleza humana, no comprender el camino del crecimiento humano, ¿no? La autenticidad surge... Sí. Adelante, Paula. Acá me cruzo, ahora lo retomas, que dice, Pala Flaca, gracias por cruzarse en mi camino, Padre Javier, te dicen, qué linda su charla. ¿Cuándo los programas de Radio María? Los viernes, a partir del viernes 23 de junio, creo que es, de 21 a 22. Es el viernes 23 de junio, ¿no? Que está confirmado. Ahora lo confirmo, sí, creo que es esa fecha, igual lo vamos a anunciar acá. Pero sí, comenzamos en julio, un viernes de julio, creo que es el 23, si mal no recuerdo. No sé si cae 23 o 22 ese julio, perdón, pero es ahí. No, de junio. Javier, me parece que es junio. Me parece que es junio. ¿Junio? Me intenté. Ya no sabemos cuándo comenzamos, Paula, qué gracioso. Bueno, ahora nos fijamos y confirmamos para no confundir. Yo que pensaba irme de vacaciones, ahora me tengo que quedar porque tengo el programa. Vamos a poner carteles, pero la agenda del Padre Javier es terrible, ¿eh? Y paréntesis, cuando él te llama, que dice que te llama cuando está viajando, yo pienso que me llama para saludarme, y cuando ya dice que está manejando y viajando, digo, ¿quiere decir que tengo que agarrar cuaderno y papel para empezar a anotar? Sí, entonces ahí se acaba la charla amistosa para ponerse a trabajar. Bueno, dicho esto, estabas ahí, te interrumpí, pero eran mensajes bonitos que llegaban para... Estaba diciendo en este segundo paso que tenemos que dejar de creer que las cicatrices y las heridas solamente han marcado negativamente porque nos han ocasionado dolor, sino que en esos dolores y esos intentos, esas cicatrices, hay potencial de creatividad, es lo que nos forjan como personas, nos hacen más fuertes, nos hacen más resilientes. Las heridas son necesarias, no para que alguien nos dañe, sino las heridas que la vida misma a veces nos proporciona porque es así vivir. Vivir también es encontrarnos con situaciones dolorosas que tenemos que aprender a gestionar, ¿no? Entonces decía que la autenticidad surge cuando nos atrevemos a abrazar todas las facetas de nuestra historia. Y esto significa que no hay que negar o ignorar el dolor, sino trascenderlo y encontrar el significado más profundo detrás de esas vivencias dolorosas que hemos pasado o por las que hemos atravesado. El dolor transforma verdaderamente cuando tenemos una mirada más integradora, más superadora de las situaciones difíciles que hemos vivido. Cuando vivimos nuestras historias dolorosas como víctimas, es imposible recuperar algo bueno de lo vivido. Ahí quedamos totalmente anclados
encorvados sobre nosotros mismos sin poder trascender las experiencias que hemos vivido y sin poder recuperar de ahí lo que esa vivencia tiene para ofrecernos. Yo creo que todos nosotros estamos llamados a recuperar de cada hecho que vivimos esa cuota de sabiduría que necesitamos para seguir caminando y transitando en esta vida. Sin esa capacidad para sacar de las situaciones difíciles y los aprendizajes, tenemos el riesgo de volver a repetir aquellas situaciones dolorosas del pasado por no haber aprendido la lección. La otra vez leía, ustedes saben, bueno, ya muchos saben que participo de Amigos del Desierto, esta red de meditadores a nivel mundial que fundó el padre Pablo Dors, y todos los días vienen los aforismos, que son mensajes que nos ayudan a profundizar en este camino, ¿no? Y él decía que cuando no aprendemos una lección, el acontecimiento vuelve a repetirse, ¿no? Y es verdad, cuando no aprendemos una lección, la misma situación vuelve a repetirse. O sea que cuando una realidad se viene repitiendo una y otra vez, que nosotros llamamos tropezar siempre con la misma piedra, bueno, cuando esa piedra, si la llamás así, vuelve a ponerse en el camino y vos volvés a tropezar, es porque la lección que ese tropiezo tiene para darte, no la has capitalizado. Así también con nuestra historia. Cuando miramos nuestras cicatrices y no sacamos de ahí el aprendizaje, esa cicatriz sigue sangrando y sigue actualizándose en experiencias nuevas. Por eso es tan importante ver nuestras heridas, no solamente en el marco negativo, porque nos han herido o nos han dolido, sino que tenemos que trascender el dolor para descubrir en ello la sabiduría que se esconde. Muy bien, muy bien. Va pasando la hora, 9:15 debe ser aproximadamente. Le tenemos un miedo a la hora porque se corta esto. No, creo que ya hay más. Pero está muy bien en el tiempo. Algo que quisieras agregar, Padre Javier, bueno, contarles a todos esto de Radio María, que son unos acuerdos que el Padre Javier junto a Radio María hacen con diferentes contenidos de 4 meses, y bueno, la idea es empezar como el año pasado, que ha sido realmente revelador el alcance de la radio, el acercamiento de las personas, lo que llegan a transmitir y a decir, y de los lugares de Argentina que uno realmente ni conoce que existen, y está ahí presente Radio María, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha sido como un espacio muy lindo, pues sobre todo porque yo nunca había hecho radio, bueno, y junto con vos he entrado en ese mundo de la radio, y la verdad que me gusta mucho porque llegamos a muchísimas personas, y como siempre ya me has escuchado decir, también la gente que nos sigue aquí, no me gusta solamente hablar de Dios hablando, pronunciando la palabra Dios, porque si no nos limitamos, hay mucha más experiencia de Dios en nuestra vida de la que nosotros podemos reconocer. Y a mí me gusta que nosotros ampliemos el horizonte de nuestra mirada y nuestra percepción. Hay más Dios viviendo al lado nuestro de lo que nosotros podemos imaginar. Lo que pasa es que a veces nos encasillamos, creemos que Dios está solamente en algunos lugares y no en los otros. Yo creo que está en todos los lugares, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y cuando uno abre la cabeza, libera la cabeza, empieza a encontrar a Dios en todas las cosas. Por eso una de las cosas que hacemos acá, a veces no es hablar directamente de Dios ni del Evangelio, aunque siempre lo citamos o hacemos referencia. Tratamos de que las personas podamos mirar con mayor amplitud la realidad y comprender. Esto que estamos hablando bien podría ser una charla de reconciliación con nosotros mismos, de pedir perdón, de saber perdonarnos. Pero en lugar de decirlo así, le decimos despertar la autenticidad. Entonces es un lenguaje que llega a muchísimas más personas, tenga la creencia que tenga, porque todos estamos en el mismo camino, un camino interior. Cualquiera sea tu creencia religiosa, todos estamos llamados
a ese camino interior. Y quiero terminar, Paula, el último paso en este camino de despertar la autenticidad, y si querés podemos hacer un repaso muy, muy rápido. El primer paso es dejar de creer que nuestra historia nos condiciona, no. Nuestra historia solamente, los hechos de nuestra historia solamente son parte de este camino y tenemos que saber mirarla con mayor amplitud. Lo segundo es dejar de creer que los dolores y las cicatrices de nuestra vida solamente aportan sentimientos negativos. No, también aportan muchísima creatividad y muchísima sabiduría si sabemos mirarla con amplitud de mente y de corazón. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambian nuestros sentimientos y se modifica nuestra percepción. Ese es el camino de integración, ese es el camino de luz que cada uno tiene que hacer, ¿no? Y el último paso, el último paso es que tenemos que dejar de hacer, de creer que sin oscuridad seríamos más luz. Esta es una de las cosas que me gusta del Evangelio, que Jesús siempre habla en estos opuestos, ¿no? Él habla de luz y oscuridad, de serpiente y de paloma, de cordero y de lobo, de trigo y de cizaña. Siempre habla en esta polaridad. Y a mí siempre me ha gustado esa imagen de Jesús, porque la luz, la verdadera luz, no brilla tanto como cuando tiene detrás un fondo oscuro. No un fondo oscuro porque la oscuridad sea mala, no, un fondo oscuro porque lo que hemos vivido a veces es oscuro, es doloroso, pero lo que somos brilla mucho mejor cuando miramos esa historia dolorosa y podemos decir, yo la he superado, yo he crecido, yo he salido de ese lugar, yo he podido trascender ese dolor, yo he podido integrar las historias, los hechos dolorosos de mi vida y he podido situarme en la vida de una manera distinta, ¿no? Aunque puede resultar difícil creer, la luz es más hermosa, pura y brillante cuando tiene un fondo oscuro en el que apoyarse. Esto es como los cuadros de los grandes pintores. La escena del frente tiene unos colores preciosos, pero brillan, se resaltan porque tiene un fondo oscuro. El fondo oscuro no es necesariamente malo. Para nosotros que creemos que todo tiene que brillar y ser perfecto, nosotros le quitamos el valor a la oscuridad, que es fundamental. Es el fondo que nos permite apreciar lo que en el frente se quiere graficar o se quiere expresar, ¿no? Qué lindas reflexiones, acá están diciendo qué lindas frases, a todos nos llega muchísimo, así que Padre Javier, agradecerte como siempre por esta oportunidad que nos das, de acercarnos, de ayudarnos a crecer, de estar más abiertos, de reconocernos, conocer nuestras luces y sombras, así que agradecerte infinitamente este espacio. Y que bueno, quedan todos los canales de comunicación abiertos, pueden seguir la cuenta, por supuesto, de Sabiamente Ignorante y recomendar, y ahí ya saldrán las próximas novedades y las próximas noticias. Claro, bueno, ustedes saben que yo miro bastante Sabiamente Ignorante, porque siempre digo, miro los mensajes y les agradezco muchísimo, muchísimo porque nos anima, nos dan ideas a veces sobre qué temas conversar, o nos cuentan. Yo siempre le paso a Paula las capturas, le digo, mira Paula, esto has dicho, esto han escrito, o esto te dicen a vos, esto me dicen a mí. Vamos encontrando en el mensaje de ustedes como la confianza o la certeza, la confirmación, esa es la palabra, la confirmación de que este espacio ayuda, por eso nos mantenemos y por eso vamos siempre encontrando un tema que nos ayude a todos a crecer. Quiero repetir el Instagram de Paula, @PaulaTorres, contacto, síganla ahí, síganla para que siga sus... siga subiendo sus seguidores, El mío ya lo conocen,
arroba jrojasSJ. Ahí se pueden comunicar con nosotros por este medio de Sabiamente Ignorante. Así que muchas gracias, que tengan una buena semana. Este lunes está terminando, yo sé que mucha gente lo ve otros días. Muchas gracias por estar, por compartir, por los mensajes que nos dan. Muchas gracias a vos, Paula. Sé que estás con muchas cosas también, así que te tomas un tiempito siempre para compartir conmigo y con toda la gente este espacio. Así que muchas gracias. Que el Señor los bendiga y los cuide siempre y que tengan una preciosa semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias.